Bueno, ¿se me escucha bien ahí? ¿Todos escuchan? Bien. No quisiera para nada contradecir a Carlos, pero este predicador más que estrella está medio estrellado. Así que no me escuchen a mí, vamos a escuchar lo que el Señor tiene para decirnos en esta mañana a cada uno de nosotros. Su palabra, sin lugar a dudas, nunca vuelve vacía, así que es donde debemos centrar toda nuestra atención en este momento. Pero antes me gustaría mostrarles algunas cosas. No sé, Maya, si tengo pantalla para compartir. Ahí sí, estoy viendo que sí, gracias. Bueno, les voy a mostrar algo. Si quieren, activen el micrófono para hablar. No sé si todo el mundo sabe qué es esto. Si alguien lo sabe, puede decirlo. Si no, lo digo yo. Acá no los estoy viendo, estoy viendo solo mi pantalla, así que no Es una sé si sonda me están espacial. haciendo señas. ¿Cómo, Cris? Una sonda espacial. Sí, es la nave que vieron que hace unas semanas en el noticiero filmaron todo esto, que mostraban cómo salía la tripulación de la NASA a la Estación Espacial Internacional. Bueno, no sé si a uno le gusta la ciencia ficción, como a mí, capaz que no, y soy el único bicho raro. Bueno, está mi suegro, y sé que a mi suegro le gusta también, así que somos dos, no sé si habrá alguien más. Pero para los que nos gusta la ciencia ficción, ver estas cosas es algo como espectacular. Esta es la cápsula en la que la tripulación, conformada por 2 astronautas, viajó a la Estación Espacial Internacional. Este es el cohete que propulsó esa cápsula hacia el espacio. Y acá están los 2 astronautas con sus trajes. Ahora, quiero que prestemos atención en el traje de estos astronautas, en estos 2 trajes, porque son muy lindos, muy estéticos. De hecho, el que los diseñó, diseña también trajes para Hollywood, así que son trajes de película, literalmente. Obviamente todo esto tiene su marketing detrás, de que se vea lindo y demás, pero en sí estos trajes no son funcionales para ir al espacio. Son trajes que sirven para que los astronautas puedan desarrollarse dentro de la cápsula que vimos al principio, pero no sirven para que puedan hacer una caminata espacial como las que muchas veces hacen en la estación espacial. Si ellos quisieran salir de esa cápsula, tendrían que usar un traje como este. Este es el traje de astronauta, propiamente dicho, para que puedan estar en el espacio y suplir todo lo que necesitan para no morirse. El espacio es un entorno hostil para el astronauta y para cualquier persona que quiera ir al espacio. Uno no puede vivir en ese medio. Dios nos creó para que podamos vivir en la Tierra. Fuera de nuestra atmósfera, de nuestro oxígeno, del calor y demás, nos moriríamos sin un traje como este. Para sobrevivir en un entorno hostil, el astronauta necesita de su traje. Si bajamos un poco más a la Tierra, también podemos ver ejemplos de esto. Por ejemplo, esta foto es de esta pandemia, y ahí hay un muchacho caminando cerca de la Casa Rosada con un traje especial. ¿Por qué? Este no es espacial, es especial. Es un traje biológico para que no se contamine con ningún virus ni con nada que pueda afectar a su salud. Tiene también puesto el barbijo, como nos ponemos nosotros cuando tenemos que salir a la calle, para no contagiarnos y demás. En un ambiente hostil, como el que estamos viviendo de pandemia, sin un traje como este probablemente se contagiaría de coronavirus, y es lo que se quiere evitar. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla por un ratito. A ver. Ahí está. Ahora los veo de vuelta. Y en Juan 17, Jesús ora por sus discípulos, no solamente por los que tenía en ese momento, sino también por los que iban a venir por el testimonio de ellos, que hasta nuestros días nos llega a nosotros. Jesús oró por nosotros en Juan 17, y en su oración al Padre dijo algo, que seguramente muchos ya lo saben, pero siempre está bueno recordar. Le pidió que nos guarde del mal. Y antes dice algo, dice, no son del mundo, pero están en el mundo. Como hijos de Dios, sabemos que nuestra naturaleza es una naturaleza regenerada, una naturaleza nueva que viene de parte de Dios. Y sabemos que nuestro destino es el cielo. Ahora somos ciudadanos del cielo, del lugar donde Dios habita. Todavía no estamos ahí, vamos a ir en algún momento. En el momento estamos en la tierra, pero no estamos en este mundo, pero no somos de este mundo.
Y Jesús oró al Padre para que nos guarde del mal. ¿Por qué? Porque para el creyente, para el Hijo de Dios, el mundo es un ambiente hostil, porque el mundo va en contra de Dios y el mundo se levanta en contra de todo lo que venga de parte de Dios. Jesús lo dijo, en el mundo tendrán aflicción. También dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Pero para poder movernos en el ambiente hostil que el mundo es para nosotros, como hijos de Dios, también nos dejó un traje espacial. Pero primero vamos a ver por qué este ambiente es hostil. ¿Qué enemigos tenemos? Bueno, como hijos de Dios tenemos 3 enemigos. La palabra de Dios nos habla de 3 enemigos que batallan en contra nuestra. ¿Para qué? Para alejarnos de Dios, para hacernos caer. Lo vamos a ver. Si me acompañan, no sé si tienen la Biblia en formato libro o en versión digital o en la computadora, como más les guste. Es palabra de Dios en cualquiera de los formatos, así que no hay ningún problema, o en cualquiera de las versiones que tengan. Vamos a ir al libro de Santiago. Santiago, capítulo 4. Solo voy a mencionar 3 versículos de esta partecita de Santiago, pero que nos van a ayudar a entender cuáles son nuestros enemigos. Porque a veces andamos por la vida sin estar consciente de esto, y es importante que lo sepamos y que lo tengamos en cuenta, porque ellos no andan por la vida sin estar conscientes de nuestra presencia. Entonces debemos conocer a nuestro enemigo, si sabemos a qué nos vamos a enfrentar y cómo nos vamos a enfrentar. Dice Santiago capítulo 4, el versículo 1, nos menciona nuestro primer enemigo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? No es de sus pasiones, está escribiendo hacia los hermanos, no es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros. Nosotros podemos decir, ¿no es de nuestras pasiones? Bueno, acá tenemos al primer enemigo, está haciendo referencia a la carne, a los deseos pecaminosos que cada uno tenemos. Aún como hijos de Dios, nuestra redención final y completa va a llegar el día que estemos en su presencia con un cuerpo glorificado. Mientras estemos en este cuerpo de carne, así de carne y hueso, que si se lastima sangra, que si lo agarra el coronavirus se enferma de COVID y lo que pueda llegar a suceder, vamos a batallar con deseos pecaminosos, que aún están en nuestros pensamientos y que la carne nos tira. ¿Vieron ese término que se usa mucho entre el ámbito cristiano, que y la carne tira? Bueno, no necesariamente para hacer un asado, pero sí que la carne nos tira a pecar. El cuerpo nos va a llevar ¿a qué? A guiarnos por pasiones, y las pasiones van a ser deseos, y los deseos, si le damos lugar en nuestra mente y en nuestro corazón, dice la palabra de Dios, que va a dar a luz el pecado. O sea, la desobediencia a Dios nos va a llevar a alejarnos, a apartarnos. La carne, nuestro primer enemigo interno. Versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y para eso es necesario, para entender este versículo, es necesario que entendamos a qué está hablando cuando habla del mundo. Porque Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo. Pero cuando está hablando del mundo en Juan 3:16, está hablando de las personas que habitan el mundo. Cuando en los Salmos la palabra de Dios nos manda a que oremos por la paz de Jerusalén, no está hablando por un ladrillo que está en Jerusalén, está hablando por las personas que viven en Jerusalén. Bueno, acá cuando habla de mundo, no está hablando del planeta Tierra en sí, sino de todo el sistema que hay en este mundo que nos lleva a ¿qué? A alejarnos de Dios. Es un sistema que está dirigido por Satanás y es un sistema que quiere opacar la fe cristiana. Podemos verlo a nuestro alrededor. Ayer hablábamos algo con los chicos, hay mucha inclusión. Ahora todo es inclusivo en estos días, menos el cristianismo. El cristiano está como desechado, como algo anticuado, como algo obsoleto que no funciona en este mundo. El mundo va en contra de Dios. Nosotros como hijos de Dios, naturalmente tenemos que ir en contra de la corriente. Tenemos que ir hacia Dios. Y el versículo 7 nos dice
Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Algo nos hablaba Carlos el domingo anterior en cuanto a esto, sobre resistir, sobre estar firme. Resistan al diablo, cerró con esto la semana pasada Carlos, y huirá de ustedes. El diablo es nuestro tercer enemigo, Satanás, el adversario, el que nos va a querer hacer caer. Dice Pedro que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Lo voy a leer, está en 1 Pedro 5, versículo 8. Dice, sean sobrios y velen, estén alertas, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, ¿cómo trabaja un león rugiente? Un león cuando quiere cazar a su presa, un león rugiente es un león que hace, bueno, todos saben cómo ruge un león. Ahora, cuando el león está cazando, cuando acecha, no ruge, porque si ruge, la presa se le escapa, porque lo escucha. El león ruge una vez que ataca, una vez que ya clava sus garras en el animal y lo muerde para dejarlo inmóvil. Ahí es cuando el león ruge, una vez que tiene a la presa en sus manos. Satanás anda como un león rugiente. Vale, todavía se está riendo de mi rugido. Satanás anda como un león rugiente. Y cuando escuchamos su rugido, ya es demasiado tarde, porque significa que atrapó a su presa. No lo vamos a escuchar rugir a Satanás. A veces pensamos, bueno, anda como león rugiente. Cuando lo escuchemos salimos corriendo. No lo vamos a escuchar rugir a Satanás. Cuando lo escuchemos ya va a ser demasiado tarde. Tenemos que estar alertas, por eso dice, sean sobrios y velen. Y nos da una indicación. En el versículo 9 dice, al cual resistan firmes en la fe. La resistencia contra Satanás, contra la carne, contra este sistema del mundo, está en esta palabra. Es la clave, que es la fe. Resistir firmes en la fe. Efesios capítulo 6 nos habla acerca de que estamos en medio de una lucha espiritual. Estos enemigos nos hacen lucha. Y Gálatas 6, el versículo 12, nos dice un poquito más acerca de esto. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos da otra indicación acerca de esta lucha que tenemos en esta guerra espiritual como hijos de Dios. Justamente es una guerra espiritual, ¿por qué? Porque no es contra sangre y carne, es contra potestades espirituales. El libro de Daniel nos habla un poco acerca de esto, no lo vamos a leer, solo mencionar, pero dice en un momento de que un ángel cuando iba hacia Daniel, dice, por 21 días el príncipe de Persia me estuvo dando pelea, pero ya pude llegar. Cuando habla de príncipe de Persia, está hablando de un demonio que estaba encargado de una región. O sea que en el mundo espiritual, el mundo que no vemos, así como está Dios y están sus ángeles a nuestro servicio y al servicio de Él, está también el adversario con sus seguidores, con sus servidores. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando Satanás cayó en contra de Dios y cayó del cielo a este mundo, buscando un trono, y lamentablemente quitó el trono al hombre que tenía, se lo quitó en la tierra, ahora él es el príncipe que gobierna en este mundo, se llevó la tercera parte de los ángeles de Dios con él. Pero se llevó solo la tercera parte, eso significa que por cada demonio que nos quiera atormentar, hay 2 ángeles del Señor que pueden estar luchando por nosotros. O sea que ganamos por mayoría. Y aunque seamos minoría, el Señor gana por goleada, así que en cuanto a eso, no tenemos de qué preocuparnos. Pero es una realidad que hay demonios, y es una realidad que los demonios tienen autoridad espiritual sobre ciertas regiones, sobre ciertos lugares, y que el mundo espiritual está en guerra. Los ángeles del Señor batallando contra los demonios, seguidores de Satanás, el adversario, nuestro enemigo,
que Él sin lugar a dudas va a mandar a los suyos por ahí a hacernos querer caer. ¿Por qué? Porque Él no es como el Señor que puede estar en todos lados, su poder es limitado y por eso necesita de sus seguidores que hagan de las suyas por ahí. Bueno, el problema es cuando nosotros, que no vemos el mundo espiritual, pero sí podemos ver su influencia en el mundo material, el mundo que podemos ver, que podemos sentir, que podemos tocar, y nos agarramos con las circunstancias o con las personas. A veces la batalla viene por ahí, a través de personas, a través de circunstancias, pero nosotros en vez de ver lo invisible, porque no lo podemos ver, vemos lo visible. Y pensamos que nuestra lucha por ahí es con una persona que nos trata mal en el trabajo, o un vecino que nos hace la vida imposible, o un compañero de facultad o de escuela que ya no sabemos dónde meternos. Y vemos las personas, pero nos olvidamos que la lucha es contra el mundo espiritual. Vemos en la televisión todos los que se levantan en contra del cristianismo, hoy más que nunca, con sus valores, que van en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Y a veces vemos las personas, pero nuestra lucha no es con personas, nuestra lucha es en el mundo espiritual. A veces vemos que las circunstancias no son favorables y nos enojamos con las circunstancias, pero detrás de la circunstancia está el mundo espiritual. Entonces, en esta lucha, tenemos que saber reconocer el terreno que estamos luchando y tener presente esto, que nuestra lucha como hijos de Dios nunca es contra una persona o contra una circunstancia. Está en el mundo espiritual. Y las batallas espirituales se ganan con armas espirituales, con defensas espirituales, con pensamientos espirituales, en el mundo espiritual. ¿Cómo hacemos esto real en nuestras vidas? Bueno, primero hay que identificar las batallas. Puede que sea en el ámbito de lo emocional. Cada uno sabe por qué batalla pasó. Cada uno sabe por qué batalla está pasando, lo que no sabe es por qué batalla va a pasar. Pero sí sabemos una cosa, que tarde o temprano las batallas van a llegar. Y cuando pase una, va a venir otra. Y cuando pase esa, va a venir otra más. Y es por eso que la palabra de Dios nos manda que estemos alertas, a que velemos, a que no bajemos la guardia. El que está firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. Sean sobrios y velen, leímos en Pedro, que el diablo está buscando a quien atacar. No bajemos la guardia, tenemos que estar alertas, siempre. ¿En qué terreno estamos batallando? Capaz en el terreno de lo emocional, con los sentimientos. Más ahora en la cuarentena, la soledad, el no poder vernos, el no poder tener los afectos de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, la incertidumbre, el no saber cuándo esto va a terminar, qué va a pasar después. Si vamos por ahí al supermercado y no nos lavamos bien la mano, si nos vamos a contagiar, la inseguridad, quizás la baja autoestima, el no ser capaz de identificarnos a nosotros mismos como quienes realmente somos, ¿no? La palabra de Dios dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, pero tampoco más bajo, hay que estar de acuerdo en eso, sino el justo, el equilibrio, el adecuado, vernos como Dios nos ve. ¿Quiénes somos para Dios? Ahí es donde está puesta nuestra identidad. Quizás es en lo físico, alguna enfermedad, algo que estemos atravesando y nos preguntemos ¿por qué? ¿Por qué llega esta enfermedad a mi vida? Si se lo habrá preguntado Job, no sé qué creen ustedes, pero si se lo habrá preguntado, pero su batalla no era con las personas, no era con sus amigos, no era con su esposa, no era con la enfermedad, su batalla estaba en el mundo espiritual. Y sin lugar a dudas, Dios le dio la victoria. Pero si lo permitió, es porque algo Job tenía que aprender. Y en ese aprendizaje, una de las cosas que fue puesta a prueba fue su fe. El arma de resistencia que habíamos leído. Resistir firmes en la fe. Fe. Esa va a ser la palabra central en el día de hoy. Fe. Efesios 6, ahí mismo 2 versículos antes, el 10 y el 11 dicen, por lo demás, hermanos míos,
Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y acá Pablo nos da dos órdenes, dos mandamientos acerca de qué tenemos que hacer para poder permanecer firmes, para poder resistir firmes y no caer derrotados, y no terminar alejándonos de Dios, y no ceder ante las acechanzas, ante las tentaciones que el diablo o sus demonios pongan delante nuestro. No perder en esta batalla espiritual. ¿Y cuáles son estas indicaciones? En primer lugar dice, fortalézcanse ¿en quién? En el Señor. Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí nomás en el capítulo 1 de Efesios empieza diciendo algo, en el versículo 19 dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, está hablando del poder de Dios, en Cristo, la cual operó en Cristo, versículo 20, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. El poder de Dios para resucitar a Cristo de la muerte es el mismo poder que opera hoy en día en nosotros, que está a nuestra disposición para poder salir victoriosos en esta batalla. Fortalezcámonos ¿en quién? En lo que somos capaces de hacer, en lo que un hermano es capaz de hacer por mí, en la oración de otra persona, en un sistema político, en un gobierno. No, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estaba leyendo en el devocional el otro día que mandó Carlos y mencionaba algo, casi a lo último, en Hebreos 7:15, 7:25, perdón, que dice que Jesús, como sumo sacerdote, intercede por nosotros. Había leído algo muy interesante el otro día, que decía que seguramente si escucháramos que Jesús está orando por nosotros en la habitación de al lado, cada uno ahora está en un lugar, no en una habitación, en un ambiente de su casa. Imagínate que en la habitación de al lado, que en el ambiente de al lado, estuviera Jesús orando por vos. Y vos lo escuchás. ¿No te sentirías fortalecido? Mirá, Jesús mismo está orando por mí. Bueno, quizás no escuchemos que esté orando por nosotros, pero la palabra de Dios nos dice que está a la diestra de Dios intercediendo constantemente por cada uno de nosotros. Cuando nosotros oramos, lo que hacemos es sumarnos a la oración que Jesús ya está dando delante del Padre por nosotros. Y oramos junto con Él. Él lo puede hacer porque Él es Dios, no olvidemos su deidad. Pero qué interesante que es esto, y qué hermoso, y qué paz nos debería dar, y qué fortaleza nos debería dar el saber que Jesús en este momento, ahora mismo, está intercediendo por vos y por mí. Está orando delante del Padre por cada uno de nosotros. Así como oró en Juan 17, que nos guarde del mal, sigue orando hoy en día para que el poder de Dios nos guarde. Y ahí tiene que descansar nuestra seguridad. Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Primer mandamiento. Segundo mandamiento de esta batalla espiritual que nos da Pablo. Dice, versículo 11, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. En el versículo 13 dice, por tanto tomen toda la armadura de Dios. Nuevamente, toda la armadura, no una parte, toda la armadura, para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea que el día malo va a llegar, de eso no podemos tener dudas.
pero el Señor nos da las herramientas para que podamos estar firmes, para que podamos salir victoriosos. Y en primera instancia debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, que opera también en nosotros. Y en segunda instancia, tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Habíamos hablado de la fe. Pedro dice, resistan al diablo firmes en la fe. Y no quiero abarcar toda la armadura de Dios, solamente centrarme en una parte que me parece que sobresalta a todas, que está en el versículo 16, que dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. El escudo romano era bastante interesante. Era un escudo que está haciendo referencia acá, un escudo que se llama scutum, de ahí de esa palabra latina viene la palabra nuestra escudo. Es un escudo que está formado por varias placas de madera, todas así como unidas, apretadas, apisonadas entre sí, con forma medio de puerta, más o menos del tamaño, sí, no, la forma del tamaño de una puerta, un poco más chico, que estaba cubierta de varias capas. Estaba la capa de madera, un lienzo, después un cuero, después un hierro que unía todo en los laterales y en el centro. Y a su vez todo eso lo remojaban en aceite. ¿Por qué? Porque el enemigo muchas veces no venía con flechas normales. Venía con flechas incendiarias, como las que está hablando acá, que viene nuestro enemigo, el adversario. Viene con flechas incendiarias. Y el aceite lo que hacía era que cuando la flecha pegaba, el escudo resistía a la flecha, pero para que no se prenda fuego, tenía un aceite especial que apagaba esa flecha. Estaba recubierto en eso. Así que era una pieza tecnológica en aquel momento, estamos hablando del siglo I, era una pieza de tecnología impresionante el escudo. Bueno, Pablo acá toma referencia de ese escudo y nos dice el escudo de la fe. Ahora les voy a mostrar una fotito, voy a compartir pantalla de vuelta, para que podamos entender más acerca de este escudo. Porque muchas veces cuando buscamos acerca de la armadura de Dios en internet o nos llega por ahí algún mensaje, que es muy bonito y muy diseño gráfico, muy ilustrativo, pero vemos esto. Y está buena esta armadura, pero tenemos que tener en cuenta algo, que esta es una armadura medieval, y no es la armadura a la que Pablo estaba haciendo referencia, porque esto vino bastantes años después, sino que la armadura a la que Pablo toma como ejemplo es esta, armadura de un legionario romano. El escudo, que es en donde nos vamos a centrar solamente, era así. Si el soldado se agachaba, se ponía en cuclillas, con el escudo podía proteger todo su cuerpo. Esta era la forma que tenía el escudo. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Y para un soldado levantar el escudo tenía que tener un poco de músculo en el brazo, pero era algo fácil porque lo podía ver. Ahora nuestro escudo es un escudo de fe. Y yo me pregunto, ¿cómo hacemos para levantar un escudo de fe? No está ahí en el piso para que lo veamos, lo levantemos y nos atajemos cuando veamos que el dardo incendiario se acerca. ¿Cómo se levanta un escudo de fe? ¿Te preguntaste alguna vez eso? Porque nos tenemos que vestir de esta armadura. Pero ¿cómo hacemos para vestirnos? ¿Cómo nos colocamos este escudo? Tenemos que preguntarnos en primer lugar qué es la fe. Y Hebreos 11.1 la define muy bien. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Da dos enunciados para decirnos qué es la fe. ¿Qué es tu fe? ¿Qué es mi fe? La certeza de lo que te espera, esta seguridad básica, una confianza básica en Dios, como un niño lo tiene cuando su padre le dice algo y lo cree y lo espera con mucha inocencia. Esa es la fe, en primer lugar, una confianza básica en Dios, inocente, completa. Pero también dice la convicción de lo que no se ve. Y convicción hace referencia a una prueba, pero no prueba en el sentido de, oh, estoy siendo probado en esto, sino prueba en el sentido de evidencia.
evidencia algo, como cuando en un caso buscan resolver un crimen y dicen, bueno, ¿qué evidencias hay? Bueno, fe es eso también, es evidencia de lo que no se ve. Santiago 2:20 nos dice que la fe sin obras, ¿cómo es? Es muerta. No podemos ver la fe, pero podemos ver que esa fe es verdadera a través de ¿qué? De las obras de la fe, de las obras que esa fe produce. Y esto es básico ¿para qué? Para que podamos levantar el escudo de la fe. Porque no es lo mismo hablar de fe. Cualquiera de nosotros creo que puede hablar de fe, que ser una persona de fe. Yo puedo hablar de fe, pero cuando llegue la prueba, puedo caer derrotado. Porque hablar de fe y experimentar la fe son dos cosas diferentes. Y para levantar el escudo de la fe, para vestirnos de esa armadura, tenemos que experimentar la fe en nuestras vidas. La fe es acción. Si las obras son la muestra de la fe, entonces la fe es acción. La fe y la acción van de la mano. Una fe sin acción no es fe. Es algo vano, es algo vacío. Algo que creo que tengo, pero no tengo. Caminar cada día por fe es la manera que tenemos de levantar el escudo de la fe. Mi fe activa es lo que va a ser de escudo en mi vida, frente a las acechanzas de nuestros enemigos, del mundo, de la carne y de Satanás, frente a los dardos de fuego del maligno que nos estén acechando. Pero a veces cuando caminamos por fe nos topamos con decisiones que tenemos que tomar. Es fácil obedecer, porque la fe activa es eso, es obediencia a Dios. Es fácil obedecer cuando hay algo conciso. Decir, por ejemplo, bueno, estoy en una situación en la que, no sé, un compañero de trabajo me invita a sacar X cantidad de plata de la caja y que nadie se va a dar cuenta. Y por ahí uno está en una mala situación económica y dice, bueno, puedo aprovechar la situación, quizá el deseo pecaminoso, pero enseguida pensamos, no, esto no viene de parte de Dios, esto es un pecado. Entonces, ahí es fácil poder discernir y decir, bueno, sí, está bien, no lo voy a hacer, voy a dar un paso de fe, voy a obedecer al Señor y voy a confiar en que el Señor va a suplir mi necesidad económica de otra manera y no pecando. Bueno, ahí levanté un escudo de fe en mi vida, puse mi fe en acción y obedecí a lo que Dios me manda. Ese es un ejemplo práctico de cómo levantar el escudo de la fe. Pero a veces hay situaciones en las que tenemos que caminar por fe, pero las dos opciones que se nos presenta para tomar, ninguna de las dos es mala. Pero por ahí puede ser, estoy en un buen trabajo, pero quizás tenga que cambiar otro trabajo, ¿y qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Cómo decidir? Bueno, ahí es cuando va de la mano la fe también con la sabiduría, porque la fe es algo razonable, creo yo. Ojo, hay que tener en cuenta que lo razonable de Dios es mucho más alto que lo nuestro. No vamos a decir que Dios hace algo irrazonable porque no es cierto. Dios lo que hace, lo hace todo y sabe por qué lo hace y Él es omnisciente, porque conoce todas las cosas. Nosotros tenemos nuestra fe razonable cuando no se guía por nuestra propia razón, sino cuando descansa en que Dios tiene razón. Ahí está la diferencia. Pero yo creo que la fe es algo razonable, sin lugar a dudas. ¿Razono en qué? En descansar, en que Dios me va a dar la sabiduría para tomar la decisión correcta. Y por más que yo no lo pueda entender, descanso en que Dios sí lo entiende. Y tomo ese paso de fe. Levanto un escudo en mi vida. Los dardos de fuego que protegen ese escudo de los que nos protegen, a veces las flechas incendiarias en las batallas en aquel entonces no se usaban tanto para causar daño, sino para distraer. Entonces, mientras distraían con fuego en un lado, atacaban por el otro. Y a veces el enemigo hace eso. Con dardos de fuego nos quiere distraer para atacarnos de otro lado. Así que no hay que descuidar ningún frente. Hay que estar atentos y no dejarnos disuadir por las circunstancias. Tener la mirada puesta en el Señor, los ojos puestos en las cosas de arriba, en la eternidad, en el cielo, donde es nuestra ciudadanía.
Puestos los ojos en Jesús, dice también Hebreos, el autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús, en quien nos tenemos que fortalecer, y en el poder de su fuerza. Si Él es el autor y el consumador de la fe, entonces levantar el escudo y no sacar los ojos de Él van de la mano, porque el escudo es un escudo de fe. Entonces mis ojos, para que el escudo esté siempre levantado frente a mí, tiene que estar puesto en Jesús. Si yo desvío la mirada del Señor, no voy a poder levantar el escudo de fe, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Y estos dardos de fuego vienen de mucha manera. A veces vienen, como decíamos, inseguridades, temores. A veces viene con ansiedad, preocupación, odio, dudas, desesperanza. Hablamos también de la baja autoestima, culpa por algo que no nos podemos perdonar, crisis económica, tentaciones. Satanás va a tentar a cada uno en lo que más le sea propicio a caer, quizás a uno en el dinero, a otro en el alcohol, a otro en la pornografía o en el adulterio. Satanás conoce a la perfección nuestros puntos débiles. Nosotros tenemos que conocerlos también para levantar en esos puntos el escudo de la fe. La fe va a ser siempre puesta a prueba en nuestra vida, porque es más preciosa que el oro. Así que este escudo que tenemos, que Dios nos da, no lo tenemos que descuidar, porque si es un escudo de fe, es un escudo que es más precioso que el oro y que es muy valioso en nuestra vida espiritual. Como experiencia podríamos contar con Denise cuando estábamos ya faltando pocos meses para el casamiento, que ella se quedó sin trabajo y eso empezó con eso y una seguidilla de cosas, una estafa con un celular y otras cosas más que pusieron a prueba nuestra fe. Y que llegamos a cuando los meses pasaban y estábamos ahí, que llegamos con el dinero, que no llegamos, que hacemos, lo postergamos, no lo postergamos. El Señor nos dio sabiduría para tomar una decisión. Ahí tuvimos que levantar un escudo de fe. Y a veces cuesta un tiempito levantar ese escudo, hasta que te das cuenta, hasta que entras en razón y decís, como Job, claro, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. Entonces levanto el escudo de fe. Y cuando la prueba llegue, nos va a pasar a nosotros también, no es algo que queda reservado para Job. Cada uno con lo que pueda soportar. Dios no nos va a permitir que cada uno pase por algo mayor a lo que pueda soportar, de eso podemos estar seguros. Y siempre, si Dios lo permite, es con un propósito, que nuestra fe sea fortalecida, que el escudo sea cada vez más y más y más fuerte, que esté mejor levantado, mejor ubicado, que ganemos experiencia en el uso de esta defensiva en nuestras batallas espirituales. La prueba llega y el escudo de fe tiene que ser levantado. Pero a veces, como decía, nosotros tardamos de darnos cuenta en que tenemos que levantar el escudo. Y ahí llega algo, y con esto ya vamos terminando, les comparto última pantalla, algo que los romanos utilizaban. Bueno, acá vemos de vuelta al soldado romano con el escudo, el legionario este, y hay algunos escudos, una foto un poco más realista de cómo podrían llegar a ser. Pero, a ver si me cambia la pantalla, ahí está. La eficacia de este arma de guerra estaba en la formación de batalla. Esto se llama formación tortuga. Tiene un nombre medio chistoso, no vamos a decir que no, pero la realidad es que en nuestras vidas espirituales y como iglesia tenemos que formar de esta tortuga. ¿De qué manera? Bueno, esto permitía que todo el conjunto de soldados estén protegidos de las flechas y de los ataques del enemigo, porque tanto por arriba como por los costados era imposible y se hacía una coraza impenetrable, que los dardos puedan pasar. Cuando a nosotros nos cuesta levantar el escudo, y es probable que pase, porque a todos nos pasa, o tardamos en darnos cuenta que tenemos que levantarlo,
es cuando tenemos que acudir a la formación tortuga, antes que pase más tiempo y terminemos lastimados o apartados o dañados por el enemigo. ¿Y de qué manera hacemos una formación tortuga? Bueno, Efesios nos lo dice. Efesios 1:22 decía que sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y el 23 dice, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros forma parte del cuerpo de Cristo. Por eso cuando le compartimos a nuestros hermanos de nuestras necesidades, de las dificultades que estamos atravesando, cuando le compartimos a un hermano para que ore por nosotros en nuestra dificultad, en nuestra prueba, es ahí cuando ya somos 2 con el escudo levantado. Y si le compartimos a otro, ya somos 3 con el escudo levantado. Y si le compartimos en la oración a toda la iglesia, entonces toda la iglesia orando por nuestra prueba. Y ahí se arma la formación tortuga. Todos con el escudo de fe, para que los dardos del enemigo no nos dañen. No dañen al cuerpo de Cristo, no dañen a su iglesia. Qué concepto interesante que toma Pablo en esta batalla. Somos un cuerpo. Debemos movernos, debemos luchar como un cuerpo. Las batallas espirituales se ganan en territorios espirituales. Y la iglesia se mueve en el territorio espiritual. Pero estamos siempre de un bando. Y ese bando es el que tiene la victoria. 2 indicaciones de Pablo en nuestras batallas espirituales. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor ya tiene la victoria, estamos del lado de la victoria. Pero debemos tomar, como nos manda en la segunda indicación, toda la armadura de Dios. Pero por sobre todo, el escudo de la fe. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra y queremos pedirte que cualquiera sea nuestra situación, sin importar lo que estemos atravesando, quizás sea algo doloroso, quizás sea algo económico, quizás sea la pérdida de algún familiar o algún ser querido o algún amigo, quizás sea la incertidumbre por la pandemia que estamos atravesando, el miedo a contagiarnos, el miedo a quedarnos sin trabajo, quizás sea algún familiar que esté lejos tuyo, pero que amamos y que queremos que venga a ti. Quizás sea la situación la que no podamos perdonarnos de algo que hayamos hecho. Quizás hace tiempo que te vemos lejos y hablamos de fe, pero no experimentamos la fe. Por eso queremos hoy pedirte y entregarte en primer lugar todo esto en tus manos. Te agradecemos por la prueba porque sabemos que fortalece nuestra fe, pero te pedimos que podamos salir aprobados. Te pedimos que como Job ya no te oigamos de oídas, sino que nuestros ojos realmente te vean, que podamos ver tu poder, tu gloria, que podamos ver tu obrar en nuestras vidas y en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a sostenernos los unos a los otros en oración cada día, como tu palabra nos manda, como el apóstol Pablo escribe en varias cartas, que ora por los hermanos, y que oremos y que lo sostengan a él en oración. También nosotros queremos orar los unos por los otros y sostenernos en oración. Padre, danos sabiduría, para que nuestra fe sea una fe que actúe según tu voluntad y en obediencia a ti. Una fe con obras, y no una fe muerta. Y que podamos levantar cada día este escudo de fe y podamos resistir firmes contra las acechanzas del diablo, contra nuestros deseos pecaminosos y contra este sistema del mundo que nos quiere alejar de tu presencia. Que no vivamos vidas derrotadas, Señor, porque sabemos que la victoria te pertenece. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén.